Bienvenido a su canal de YouTube. Mi nombre es Daniel Morera. Hoy, con la presentación del webinar ¿Quién o qué? Escoge la categoría en un cableado estructurado. Este es un webinar muy interesante, el cual va a ser reforzado o es reforzado con nuestros cursos de capacitaciones, el cual pueden encontrar en la parte de abajo en los comentarios. Tenemos unos enlaces en los cuales pueden llegar a los archivos y la página web donde están los contenidos de nuestros cursos de capacitación, tanto en cableado estructurado como en fibra óptica. No se olviden de suscribirse al canal de YouTube de Certitel y no me queda más que darles la bienvenida a este webinar. Que lo disfruten. Ok, este es el webinar de quién o qué, y después entenderemos la pregunta por qué va el qué y por qué tenemos en esta portada al terrorífico Mike Myers de martes 13, ¿no? Elige la categoría de un cableado estructurado. Mi nombre es Daniel Morera, soy el expositor. Tenemos como moderador al ingeniero Boris Vázquez y a la coordinadora de capacitaciones, licenciada Reina Salcedo. Este es un webinar auspiciado por Certitel, que está en la ciudad del saber, en la ciudad de Panamá, y que es proveedor de educación continua de Bixi. El temario que nosotros vamos a tocar, primero que nada, vamos a hablar de la vida útil de una infraestructura de telecomunicaciones que define la categoría de un cableado estructurado. Las categorías vigentes, vamos desde 5E hasta la categoría 8. Ventajas y desventajas de cada una de estas categorías vigentes e importancia de la certificación de laboratorio independiente y finalmente las conclusiones y preguntas correspondientes. Entonces, basados en esto, vamos a iniciar exactamente en este momento la presentación. Primero, ¿qué limita la vida útil de un cableado estructurado? Lo primero que nada, el deterioro físico. Lo primero primero, aclarando que un cableado estructurado, por supuesto, para el que no esté familiarizado, es el cableado de infraestructuras de voz, datos y automatización. Cuando hablo de automatización, estoy hablando de circuitos cerrados de televisión, redes inalámbricas, controles de acceso, sistemas de alarmas, ahorro de energía, localización de personal, etcétera. Todo eso, ese cableado de esa infraestructura, se denomina para una red LAN, una red de área local perteneciente a la misma organización en un edificio o un conjunto de edificios, es lo que es manejado por las normas de cableado estructurado. El deterioro de los componentes físicos, si nosotros escogemos componentes de deficiente calidad, muy común en nuestra área latinoamericana, y incumplimos las normas, pero cuidado con los estándares y normas. De esto vamos a hablar un poco, cuidado, porque esto quizás está creando más problemas que beneficios en algunos aspectos. El segundo problema que nos encontramos es el colapso administrativo. Al no cumplir los estándares y recomendaciones y no hay una planificación de crecimiento, encontramos cosas como la que ustedes ven a mano derecha, lo cual no es muy raro, ¿no? Esa no es la excepción, sino esa es lo común. Y por último, la obsolescencia tecnológica, la incorrecta selección de la categoría de los cableados. Y por cierto, no está incluido en este webinar, los tenemos en otros webinars, la incorrecta selección del tipo de fibra óptica, ¿verdad? Entonces, las normas alrededor del cableado estructurado son emitidas en Estados Unidos por la Telecommunication Industry Association, la TIA, que es la Asociación de Fabricantes de Telecomunicaciones de los Estados Unidos. En Europa lo hace el grupo CENELEC y a nivel internacional ISO, a través de IEC, emite las normas internacionales. Nosotros en Latinoamérica, casi de forma unánime, nos apoyamos en las normas de la TIA. Deberíamos usar las de la ISO, pero hay razones por las cuales no la usamos y creo que tenemos razón de no usarla. Eso queda para otra conversación. Las normas emitidas por la TIA son estas que están aquí. Cuando hablo de normas es en plural, ¿verdad? Es en plural. Son en total, aquí hay 15 normas
Porque originalmente las normas de cableado estructurado, la original 568, la TIA 568 era para edificios comerciales, o sea, edificios de oficinas, para voz y datos. Pero hoy en día el cableado estructurado está en la parte residencial, en la parte de los centros de datos, edificaciones industriales, en los centros de salud y en las instalaciones educativas. Y cada una tiene unas características y peculiaridades propias del tipo de edificación. Entonces, por supuesto, no es lo mismo la puesta a tierra de un centro de datos que la de un edificio comercial. Por cierto, déjeme aclarar, no lo mencioné al principio de esta presentación, nosotros vamos a tener preguntas al final de esta presentación. Por favor, si quieren pueden ir acumulándolas en el chat. No hay ningún problema, cada vez que le vaya surgiendo una pregunta la ponen en el chat y después en el orden de aparición las iremos respondiendo y comentando. Entonces, están las normas de soporte en la cual cumple las partes generalidades, canalizaciones y espacios, o sea, los cuartos de cableado y las canalizaciones, administración, planos, identificación, códigos de colores, puesta a tierra, infraestructura de planta externa y lo que es automatización. Y por supuesto las normas de componentes. Nosotros en un cableado estructurado usamos cables multipar, cables de fibra óptica y cables coaxiales. Esto serían las normas. Aquí empezamos a tener los problemas. El problema es, y aquí lo pongo en pensativo, que las normas las emite la Telecommunication Industry Association, o sea, que son los fabricantes. Y lamentablemente es, quizás inevitable, que el principal objetivo de los fabricantes es vender. Entonces, esta estructura de creación de normas a través de la TIA quizás no sea la más saludable. Quizás lo ideal hubiera sido que le hiciera la IEEE o a un tipo de organización que no esté tan asociada a intereses comerciales, porque esto nos está trayendo problemas y vamos a verlo a lo largo de esta presentación. ¿Qué define la categoría de un cableado? Primero que nada, la capacidad de un canal, aquí vamos con la fórmula de Shannon, está establecida por el ancho de banda de la frecuencia de la portadora en MHz y un logaritmo en base 2 de 1 más la relación señal-ruido, signal noise. O sea, que aquí la clave para definir la capacidad de un canal es la relación señal-ruido. La relación señal-ruido, ¿verdad? Que es la que define la capacidad de un canal, está asociado, repito, al ruido y a la atenuación, porque la atenuación es la que me baja la potencia de la señal. Entonces, si yo bajo la potencia de la señal por atenuación, el ruido se hace más presente. Entonces, la atenuación de un cable es función de su resistividad y longitud. ¿De acuerdo? Que tan puro sea el conductor, ¿verdad? Y la longitud. Esto es la atenuación de un cable de cobre. La resistividad depende del calibre y del tipo de material. Y cuidado con la pureza. Ya nosotros sabemos los famosos cables CCA, que son cables de aluminio forrados, cubiertos con una película de cobre, los cuales siempre digo que tienen infectado el mercado. Y por otro lado, el cable multipar, el ruido, el verdadero ruido, el enemigo es interno, es la diafonía. Y se minimiza la diafonía del ruido entre pares, internamente. ¿Por qué? Porque están muy unidos. ¿Cómo disminuimos el ruido? Se minimiza aumentando el trenzado de los pares, separándolos con separadores plásticos para aumentar la distancia y eventualmente con blindaje. Entonces, estos parámetros son los que me definen la capacidad de un canal. Entonces, tenemos cosas importantes como el calibre, el tipo de material, la pureza, la longitud y el trenzado, distancia entre pares y blindaje. Todos estos parámetros me van definiendo justamente las categorías. Los cables de par trenzado podemos clasificarlos con la nomenclatura X barra o slash YTP. TP significa Twisted Pair. Este me indica si hay un blindaje o no y cuál es el tipo de blindaje general del cable. Y esta letra me va a indicar si hay un blindaje general o no y el tipo de blindaje en cada uno de los pares. Y la palabra O, U, significa unshielded, no hay blindaje. La palabra F significa foil, que hay una cinta de aluminio. Y la palabra S significa shield, que significa malla de aluminio.
Entonces, las combinaciones que actualmente, puede haber más combinaciones, ¿no? Pero las que nosotros nos estamos consiguiendo en este momento son UTP, no hay blindaje ni general, ni hay blindaje en cada par, que es este que está aquí, que es el cable, el que nosotros coloquialmente llamamos como cable UTP. Después está el FUTP, que tiene un foil general, ¿verdad? No tiene nada entre los pares. Este es el que nosotros llamamos cable blindado, o FTP. Y está el SFTP, que tiene una malla general y tiene un blindaje en cada uno de los pares. Tienen las tres combinaciones que actualmente se consiguen en el mercado. Y en este momento vamos a lanzar una encuesta. En los equipos actuales, ¿qué categoría se requiere como mínimo para operar a 1000 megabits o giga Ethernet? Entonces, vamos a lanzar la votación. A una encuesta simplemente. Vuelvo a hacer la pregunta, en los equipos actuales, ¿qué categoría se requiere como mínimo para operar a 1000 megabits? La primera opción categoría 5E, la segunda opción 6, la tercera 6A y la última no estoy seguro. Esto es simplemente una encuesta para fines didácticos. No sea que es anónima, no hay problema, contesten con toda libertad. Ya tenemos 20 y tantas respuestas en este momento. Vamos a dar un par de segundos más y vamos a presentarles el resultado. Ok, vamos a presentar el resultado. Los resultados establecen que el 14% de ustedes estableció que era la categoría 5E, el 64%, absolutamente mayoría, la categoría 6, el 18% 6A y no estoy seguro, un 5%. Entonces estamos viendo que la gran mayoría establece que la categoría 6 es la categoría mínima para poder correr a 1000 megabits. Y continuamos. Doy una mala noticia. No es la 6. Aquí tenemos las categorías vigentes en este momento de acuerdo a la TIA. La categoría 5E tiene pruebas hasta 100 MHz. La máxima velocidad es 1000 megabits. 1000 base T. O sea, con 5E puedo correr giga Ethernet. La categoría 6, la prueba hasta 250. La máxima velocidad son 1000 megabits también. El protocolo, si se dan cuenta, es 1000 base TX. Este es TTX. Este es un protocolo que no fue usado. Actualmente, todos los equipos de red, switches y tarjetas presentes en el mercado, sin excepción, que funciona, Giga Ethernet funciona a 1000 base T. O sea, están diseñadas para correr en categoría 5E. La 6A está diseñada para correr hasta 10 Giga Ethernet, por supuesto corre a 1000 también. Y la categoría 8, hasta 40 gigas, pero con una distancia máxima de 30 metros. Aquí viene la primera pregunta, la primera duda. Y entonces, ¿por qué? Aquí viene una pregunta. No se sientan mal los que contestaron que era categoría 6, porque eso es lo que nos están diciendo a nivel de estándares, a nivel de fabricantes. Y ahí de nuevo empieza la parte comercial. O sea, es errado pensar que yo necesito categoría 6 para correr Giga Ethernet. Los equipos, eso está, por cierto, eso está en Wikipedia, pueden escribir 1000 base T y pueden verificar que dice protocolo Giga Ethernet para correr a mínimo categoría 5E. Eso está establecido. Todos los equipos ahorita comercialmente son 1000 base T. Y la respuesta, y aquí es donde empiezan a encontrar nosotros la distorsión del mercado por el interés de vender. Esto ocurrió por accidente, simplemente hubo accidente, alguien se dio cuenta que se estaban usando 4 pares, de los 2 pares y 4 pares, y se dieron cuenta que la categoría 5E ligeramente, la 5 ligeramente mejorada, podía correr a 1000 megabits. De hecho, aquí voy a decir algo que a muchos de ustedes puede sorprenderlos. La categoría 5, entre la diferencia 5 y 5E, la 5 es para 100 megabits. La 5E puede llegar a 1000 megabits. La diferencia constructiva de las 5 y 5E, la diferencia es sutil, es un poquito más de trenzado, un poquito más de trenzado. Ustedes toman, y lo he hecho, no es que es teoría,
un cableado categoría 5 y lo certifican a 5E y más del 90% de los puntos pasan. Por supuesto, si tienen productos de calidad y fue bien instalado. Más del 90% de los puntos pasan. Y si un cableado pasa a la categoría 5E, se convierte en 5E independiente de lo que diga la chaqueta. O sea que nosotros podríamos correr en la mayoría de los cableados 5, podríamos correr Giga Ethernet. Pero hay que certificarlo, ¿no? Para estar seguro que lo va a cumplir. Aquí viene la segunda aclaratoria. Ha aparecido en el mercado la famosa categoría, la clase F, conocida como categoría 7 y 7A. Aquí dijimos que el problema era el ruido entre pares. Recuerden que para disminuir la diafonía entre los pares, yo le aumenté el trenzado y le puse un separador. Pero entonces a alguien se le ocurrió, en Europa, clase F europea, ponerle un blindaje a cada par. Al colocarle un blindaje a cada par, evidentemente estoy bloqueando la diafonía, pero ojo, fíjense que es mucho menos trenzado, porque el trenzado tiene que ser más suave, pero aquí hubo un problema. Yo no puedo montarle esto a un RJ45 tradicional, el plug RJ45 tradicional. Entonces cambiaron el conector, esto hizo que esto muriera. ¿Por qué? Porque no es retrocompatible. ¿Qué significa la palabra retrocompatible? Retrocompatible es que todas las categorías son compatibles hacia atrás. Me explico mejor. ¿Ustedes pueden mezclar en un cableado categoría? Sí pueden. Oigan bien lo que estoy diciendo. Ustedes pueden tener 6, 5E en un mismo enlace, en un mismo cableado. Pueden mezclar las categorías. La categoría del enlace será el de menor categoría. Me explico otra vez mejor. Usted tiene un cableado categoría 5E y necesitan comprar, y su pass panel, su toma, todo, su cable es 5E. Y ustedes necesitan conectar una computadora y lo que hay es un Pascore 6A. Ustedes agarran ese Pascore 6A y lo ponen y eso funciona perfectamente. Eso es lo que se conoce como retrocompatible. El problema de la categoría 7 y 7A, que fue reconocida por la ISO, no reconocida por la TIA. La TIA no reconoce este tipo de cable ni este tipo de conector. No es retrocompatible y esto hizo que esto fracasara. Entonces, esto no funciona. Habrá algunos que me dicen, bueno, pero puede ser un plug RJ45. Hay unos plug RJ45 que son, yo les llamaría una aberración para poderlos montar a esto que valen como $8. O sea, no. La respuesta es no. No son retrocompatibles, no fueron aprobadas, esto murió. Aquí tenemos qué es lo que dice la norma. La norma dice, en general, lineamientos generales, cada toma tendrá al menos 2 salidas. Una de ellas preferible 5E y la otra mínimo 5E. Como opcional queda una salida en fibra óptica duplex en conectores SC o LC. Aquí podría colocar aquí yo un 5E, podría colocar un 6A y podría colocar una salida duplex. Prácticamente nadie usa la salida de fibra óptica, pero aquí es importante, casi todas las actualizaciones recomiendan actualizaciones de normas individuales de cableados para residenciales, los cableados para hospitales, los cableados para centros educativos, los cableados industriales. Cada uno está diciendo que lo que hay que montar mínimo es 6A. Y la pregunta es, ¿tú estás seguro? ¿Es seguro que hay que montar 6A? Actualmente, las opciones serían 5E, 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 6A. Fíjense que estoy saltando a la 6. ¿Por qué? Porque la 6, ojo, yo no estoy diciendo que la 6 sea igual que la 5E. La 6 lo que pasa es que no se sacaron los equipos que aprovecharan su mayor ancho de banda. Tiene más ancho de banda, pero no hubo equipos que lo aprovecharan. ¿Cuáles son los criterios de selección para escoger la categoría? El primero, el presupuesto, por supuesto. Capacidad de canalizaciones, imagen corporativa, esto es importante, vida útil del cableado. Y aquí viene la pregunta clave. Hay gente que me dice, no, para escoger la categoría es que yo ¿qué velocidades voy a utilizar? No, yo voy a utilizar en este momento, créanme, es 1 giga de Ethernet. Lo que estamos pensando es en el futuro, pero si yo estoy pensando en el futuro, aquí hay una pregunta clave. ¿El edificio es propio o arrendado? No es lo mismo pensar, si yo estoy pensando en 10 años, indudablemente que estoy pensando en un edificio propio. Si yo estoy arrendado, a mí no me interesa prácticamente lo que va a ocurrir dentro de 10, 15 años ni 20 años. Entonces, el primer criterio y el más importante para la selección de una categoría es si el edificio es propio o arrendado. Eso es lo que a mí me define. Y las categorías dijimos que eran 5E, ¿verdad? Y eventualmente 6A.
Ok. 5E o sea. Pero ¿qué pasa si me piden 6? Ahí viene la pregunta. El cliente me pide 6 porque actualmente, oficialmente, según la recomendación de todos los fabricantes, lo que hay que montar es mínimo 6. Si el cliente me pide 6, ahí viene la pregunta. ¿El cliente tiene la razón? Miren, la respuesta mía siempre había sido, sí, no podemos perder el negocio. Pero yo creo que tenemos que hacer una rectificación y esta rectificación es a nivel de planeta. Tenemos que tomar la decisión, tenemos que explicarle al cliente, mire, usted monta 5E y si usted tiene el presupuesto y el edificio es propio y usted está pensando en el futuro, vamos a montar 6A. Pero montar 6 no tiene sentido en este momento. Tenemos que parar la pérdida de inversión y de esfuerzo y de dinero montando cableados categoría 6. Ojo, que son la mayoría de los que se están montando en todas partes. Y ustedes lo están viendo arriba. No tengo beneficios. No estoy diciendo que el 6 sea igual que el 5E. El 6 es un cableado de mayor ancho de banda, pero que no se fabricaban los equipos que lo aprovecharan. Todo el mundo prometió equipos de 4 gigabits, no aparecieron. Todo el mundo prometió protocolos de switches de 50 metros para correr a 10 gigas en 6, tampoco aparecieron los switches. Todo el mundo prometió PoE para poder mayor potencia, porque evidentemente tienen menor atenuación, tampoco aparecieron, o sea, nada de eso apareció. Entonces no están los equipos que aprovechan la categoría 6. Entonces mi respuesta es, oye, o sea, el cliente siempre tiene razón, esto es discutible y nosotros tenemos que dejar de decir esto. El cliente no siempre tiene la razón la tiene los valores éticos y tecnológicos. Y si el cliente me pide, yo hablo de tomas doble, pero el cliente me pide tomas sencillas. Él me dice, mira, este cableado, yo voy a utilizar telefonía IP y yo voy a conectar mis teléfonos IP directamente con las computadoras. O sea, yo necesito tomas sencillas porque yo necesito tomas doble. La respuesta es, mira, pero eso no es heredable. Y de nuevo la pregunta, ¿el cliente tiene la razón? Y la respuesta mía en este momento sería sí. Pero ahí hay algo que aclarar. Si el edificio es propio, evidentemente no me interesa el no es heredable. Si el edificio no es propio, habría que hablar con el dueño del edificio para ver si el dueño de la edificación está dispuesto a aportar en el cableado con tomas dobles para que sea heredable, o sea, para que pueda venir la empresa que venga después, que tenga telefonía no IP, pueda conectarse. Entonces ahí es donde vienen las dudas. Fíjense. Entonces depende, fíjate todos los parámetros que dependen. El edificio es propio, telefonía IP, ponga las tomas sencillas y no le haga caso a las normas son recomendaciones. Ojo, recomendaciones. Entonces, no le hago caso a la recomendación, las tomas son sencillas y punto. Puede colocar tomas dobles para crecimiento, que es otra cosa, pero no porque la norma lo dice. Aquí viene, queremos extender la vida útil. Nosotros para extender la vida útil, debe escogerse una categoría que permita el upgrade de velocidades actuales. Pero de nuevo, el edificio es propio. Cuando yo hablo el upgrade de velocidades, es que si yo estoy trabajando actualmente a 100 y 10 megabits, evidentemente, con montar 5E, bueno, si montan 6, tampoco los vamos a poner presos, ¿no? Pero ya saben que 6 es una pérdida de esfuerzo y de dinero, ¿no? Montamos 5E o 6. ¿Por qué? Porque estas categorías me van a permitir más adelante, cuando haga una actualización de equipos, transmitir a 1000 megabits. Pero si actualmente ya estoy en 1000 megabits y toda mi red está en 1000 megabits, debería montar 6A. Pero de nuevo, el edificio es propio. Fíjense que la pregunta parece mentira. La pregunta final es si el edificio es propio. Y esto nos da que la mayoría de las instituciones del Estado, cuando hablamos desde el ministerio y este tipo de cosas, los edificios normalmente son propios. Entonces, ellos son candidatos a mayores categorías. Los edificios que siempre serán lo que van a ser. Un hospital siempre va a ser un hospital. Ah, ok. Entonces yo puedo pensar en 6A. Un centro educativo, una universidad, siempre va a ser una universidad. Ah, yo puedo pensar en 6A. Puedo mezclar, porque, ojo, ¿quién necesita 6A me da 10 gigabits? Yo les voy a ser sincero. Yo no me imagino ninguna estación de trabajo en los próximos 10 años que necesite un ancho de banda de 10 gigabits.
10 gigabit, oigan bien, 10 gigabit, una estación de trabajo. Si usted me dice, mira, pero va a haber unos futuros access point que van a trabajar, un access point, cuando tú tienes un access point, tú tienes que manejarlo como si fuera un backbone, porque al final vas a conectarte 8, 10, 16 usuarios a ese access point, que a lo mejor va a trabajar a 5 o 6 gigabits. Ah, ok, entonces yo necesito, en ese caso, tengo una estación de trabajo que es la parte de ingeniería que maneja archivos monstruosos. Correcto, a esa gente le llevas categoría 6A. Por supuesto, a nivel de centro de datos, es obligatorio a nivel de servidores. Y aquí viene una encuesta. A mí me han hecho la pregunta. Esta pregunta me la han hecho muchas veces y quería incorporarlo aquí. Es una categoría 6. Categoría 6 que ya descubrí que es la mayoría de la que estamos instalando en este momento. ¿Cuál debe ser el calibre según las normas? El calibre del cable. Recuerden que el calibre del cable es AW o WG, mientras el número más alto es más delgado el conductor. Entonces la encuesta, vamos a poner la votación. Y le volvemos a iniciar la votación. En un cable categoría 6, ¿cuál debe ser el calibre según las normas? Mínimo calibre 23, máximo calibre 23, obligatoriamente calibre 23, entre 22 y 24, y la verdad que no estoy seguro. Entonces, por favor, vayan contestando con toda libertad. Ya tenemos 20 y tantas respuestas. Un par de minutos, un par de segundos más, 2 o 3 segundos más para que terminen de responder. Yo sé que muchos de ustedes están dudando y las respuestas que estoy viendo muestran que hay dudas. Eso me gusta, que haya dudas. Ok. Finalizar la votación y compartir los resultados. El 8% dijo que mínimo calibre 23, el 17% máximo calibre 23, el 17% es calibre 23, entre 22 y 24 el 33% y no estoy seguro 25%. Fíjense que más de la mitad bueno, ya les adelanto, la respuesta en este momento sí coincido con la mayoría, que es 33%, la norma dice entre 22 y 24, y no estoy seguro un 25%. Entonces, vamos a ver, para que no tengamos dudas con respecto a esto, vamos a ver en este momento qué es lo que dice la norma. Esta es una copia de la página de la TIA 568.2-D. ¿De acuerdo? Entonces, aquí dice que en el cableado horizontal, los calibres van entre 22 y 24. Es un cable de 4 pares con chaqueta termoplástico. El cable de aluminio cubierto de cobre no está permitido. Míralo aquí, lo dice, no está permitido. Y dependiendo si es categoría 3, 5E, 6, 6A, 8, les dice cuáles son las pruebas que hay que probar. Eso significa que el calibre no tiene nada que ver, el calibre no tiene nada que ver con la categoría. Que ustedes piensen que puede ser categoría calibre 23 es porque es lo que acostumbran a hacer los fabricantes. El fabricante tiene que decidir, y ahorita nos vamos a la lámina de arriba, de que la atenuación tiene que ver con la pureza del cobre y el calibre. Entonces hay fabricantes que deciden, por ejemplo, hacer cables categoría 6, y los hay, calibre 24. Simplemente colocan el cable más puro, el conductor más puro, el cobre más puro y punto. Esa es la decisión del fabricante. Que la mayoría del fabricante haya decidido que sea 23, eso es simplemente costumbre. Y pueden hacerlo calibre 22, que la mayoría de la gente no lo hace en calibre 22, la mayoría de los fabricantes, porque después van a tener problemas con el diámetro del cable, va a ser un cable muy grueso. Esa es la razón por la cual no se acostumbra a usar calibre 22. Entonces tienen ahí un compromiso de tamaño del cable, ¿no? Pero ya sabemos que puede ser cualquier calibre. Entonces, lo usual es que sea calibre 23, los hay calibre 24 en categoría 6. Y lo mismo, pueden escoger categoría 5E, que puede ser calibre 23, por ejemplo. El fabricante decidió poner el cobre menos puro, ojo, sin llegar al aluminio. Aquí está escrito. Ok. Aquí hay una partecita que dice que el tamaño sí importa. Actualmente los cables dijimos que eran 5E, 6, 6A y 6A. Hay dos tamaños de 6A. ¿De acuerdo?
Aquí tenemos la capacidad de los ductos con un 40% de llenado, 30 metros, 2 curvas, dependiendo si es categoría C. Un ducto, por ejemplo, de 1 pulgada caben 12 cables categoría 5E, 8 cables categoría 6. Del cable categoría 6A, solamente, de 9 milímetros, solamente 3, y de este 5. Y así sucesivamente podemos tener las variaciones. Esto que haya 2 tamaños es porque el cable originalmente categoría 6A, que salió al mercado, medía 9 milímetros. Ese es el cable 6A original. Pero estos cables, si se dan cuenta, son ridículamente grandes. Fíjate que cabe la cuarta parte, o sea, ocupan 4 veces más espacio que un 5E. Esto colapsa indudablemente todas las canalizaciones. Por razón por la cual este no se debe usar. Todos los fabricantes serios han sacado una segunda generación de cables 6A alrededor de 7 milímetros. Unos los tienen en 6.8, otros en 7, otros en 7.2, están alrededor de 7 milímetros. Hay algunos fabricantes que han sacado inclusive unos de 6 milímetros, pero que no cumplen con la distancia del cableado horizontal. Entonces, hay que usarlo con pinzas, esos cables que tienen calibres menores, pero son muy interesantes, porque el problema fundamental de la categoría 6A, aparte de que por supuesto es más costoso, es el tamaño de las canalizaciones. Son enormes, aquí lo estamos viendo. O sea, si ustedes pretenden utilizar una canalización existente, unas bandejas portacables, una escalerilla, unos organizadores de cable que lo tienen ahorita en 5 o 6 y se les ocurre comprar cables de 9 milímetros, no van a caber. Eso se los puedo asegurar con toda propiedad. Y tienen que tener mucho cuidado con los de 7 milímetros a ver si caben. También las normas establecen que debe haber, todo cableado debe cumplir con 4 conexiones. Cuando hablo de 4 conexiones, aquí hablo de una conexión en la toma. En un punto de consolidación, por favor, el punto de consolidación, este es un tema fundamental en los cableados, hay que usarlos. Esto lo incluimos nosotros en todos nuestros cursos de capacitaciones. El punto de consolidación o subdistribución. Llegamos a un primer pass panel, hacemos un cross connection y por detrás vamos a la toma. Esto no se usa. Esto estaba diseñado para centrales telefónicas, etcétera, etcétera. Este tipo de cross connection no se usa, pero en general se usan 1, 2, 3, 4 conexiones. ¿De acuerdo? Eso es lo que establece la norma. La norma tiene que decir que tú, desde el punto de vista de fábrica, en fábrica debe ser probado con 4 conexiones. Esa es pruebas de laboratorio independiente. En los centros de datos sí se usa. Sí se usa. Aquí tenemos la primera conexión. Estamos conectando los switches con los servidores. Llegamos a un primer pass panel. Este primer pass panel va a un segundo pass panel que tiene un cross connection. Entonces la administración se hace entre estos dos pass panel espejo y estos van conectados al final a los servidores. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4 conexiones. En muchos centros de datos, en muchos proyectos piden que sea de 5 conexiones y en general el límite es que cuando yo pido, aquí hay una de 6 conexiones, hubo una rareza en la cual se pidió una licitación que tuviera 6 conexiones. Entonces, en este caso, el fabricante, que fue LS Cable, obtuvo la certificación de laboratorio independiente ETL, en la cual se le hicieron las pruebas con los números de partes que él tiene de 6 conexiones. Pero esto vamos a decir que una rareza normal es que en un cableado estándar sean 4 conexiones y en un centro de datos a veces se piden 5 conexiones. Esto es fundamental tenerlo presente. Las conclusiones. Las conclusiones que nosotros vamos a tomar en este momento o regresar. Primero que nada, debemos garantizar el upgrade de velocidades. Pero ojo, tendríamos que poner la nota si el edificio es propio. Ok, hay que tener mucho cuidado aquí. Las opciones son categoría 5E6, lo pongo como junto porque al final sabemos que el resultado va a ser el mismo, o categoría 6A. Por cierto, la categoría 8 queda limitada a centros de datos, solamente para centros de datos, y tiene ya 3 años de aprobado y no ha aparecido el primer equipo activo. El mercado se ve muy restringido, los fabricantes de switches no le ven la utilidad y pareciera que la categoría 8 como tal va a quedar como un elefante blanco. No, va a quedar en papel. Cuidado con el tamaño de los cables categoría 6A. Tengan mucho cuidado, calculen, usen las tablas para saber de qué tamaño son sus canalizaciones y organizadores de cable. Y evidentemente nosotros también tenemos que tener
podemos pedir en proyectos grandes pruebas de laboratorios independientes que garanticen que lo que están suministrándome sean productos que cumplen con la categoría. Particularmente en la 6A hay una prueba que yo quiero que venga del laboratorio fundamental, que es el AXT. XT, la palabra XT significa crosstalk o diafonía. AXT significa alien crosstalk o diafonía extraterrestre, bueno, no, extraterrestre no, pero sí externa. Entonces, en ese caso, esas son diafonías entre cables con pares del mismo trenzado, y ese debería venir con pruebas de laboratorio independiente, porque nosotros cuando certificamos un cableado 6A no hacemos las pruebas de AXT. Entonces ahí es donde es fundamental ese tipo de certificación de laboratorio independiente. En este momento vamos a dar por la primera parte, hacia la parte de preguntas. De nuevo, mi nombre es Daniel Mora, aquí está mi correo. Estoy seguro que están colocando tanto la licenciada Reina Salcedo como el ingeniero Boris Vázquez, están colocando información, y vamos a iniciar las preguntas. Abro acá mi video. Pueden colocarlo en la vista para el hablante, para que se vea más claro, porque tenemos muchos participantes. Y vamos a abrir los micrófonos. Si alguien quiere hacer preguntas por micrófono o en el chat. Vamos a empezar a leer el chat. Primero que nada, vamos a ver. Vuelvo a repetir, para los que llegaron después, esta presentación va a estar grabada, está siendo grabada y va a llevarse al canal de YouTube de Certitel. Ustedes van a recibir el correo donde va a estar el link correspondiente para que puedan verlo si no lo vieron completo y lo puedan compartir, ¿no? Primero que nada, las primeras preguntas por aquí. Buenos días de Oscar Javier Delgado, Jimmy Zambrano, buenos días. También acá. ¿Quién dicta la charla? Pregunta por aquí. Bueno, un mensaje directo. Daniel Morera. Yo soy el que dicta la charla. Cuando se refiere al ruido, ¿es por eso que el cable pertenecido viene entorchado? Sí, sí, correcto. William Soto hace la pregunta. Sí. La manera de disminuir el ruido es evitar el paralelismo, y por eso se llama la regla de la mano derecha en teoría electromagnética. Es bastante complejo hablar sobre eso, pero el trenzado de los pares lo que está es bloqueando el ruido. Inicialmente era el ruido externo, el que había de 60 Hz, etcétera, etcétera. Cuando fue aumentando el trenzado, nos dimos cuenta que ya nos olvidamos de ese ruido, a menos que estemos en una fábrica o un motor gigante. El problema del ruido interno. Entonces hemos ido aumentando el trenzado. Oscar, categoría 6, aquí está la 6, 6A, estas son las respuestas que estaban dando, tenían que dar la encuesta. ¿Qué es el punto de consolidación? Muy buena pregunta, Mariano. El punto de consolidación es, las normas establecían originalmente que tú podías hacer un empalme de cable plano de alfombra con cable redondo. No voy a ponerme a explicar, tengo por ahí unas muestras, pero en los cursos nosotros le damos las muestras. Eso se llamaba transition point. Eso nunca se utilizó, o sea, había un empalme programado. Con los años apareció hace como 15 años que tú puedes colocar a nivel de techo un empalme colectivo. Puedes colocar un paspanel, pero lo ideal es colocar, para que sea más barato y más fácil de instalar, unos bloques 110. Llegan el montón de cables que vienen a esa zona, vienen 16 cables, tú los ponchas en ese bloque y de ahí vas a la sección final de los cableados. Lo ideal, este punto de consolidación, evidentemente, si hay una remodelación, conservas el cableado que está ahí. Lo ideal es colocar, si necesitas 16 cables, es poner 20. Ya tenemos 4 tendidos ahí para que me permiten automatización, crecimiento, y el punto de consolidación, mientras más alejado esté del closet de telecomunicaciones, más interesante. Se coloca a nivel de techo. Es fundamental, está en las normas desde hace por lo menos 15 años y nadie lo menciona. ¿Por qué? ¿Por qué no lo mencionan? De nuevo, porque hay el interés, de nuevo caemos en el mismo tema, el interés de que los cableados no duren. O sea, nosotros, yo ahora, disculpen si me altero con esto, pero el interés es que los cableados no duren. Y ese es el lío de las categorías, y ese es el lío de que no mencionan los puntos de consolidación. Eso es que nadie le explican que tienes que programar el crecimiento, que los organizadores de cable tienen que ser grandes. O sea,
hay como un interés, hay un interés de que los cableados no duren. Habrá quien dice, bueno, pero de eso vivimos, de repetir los cableados cada 4 o 5 años. Ya ese modelo de, de ejercicio profesional y de ganar dinero se agotó. Créanme que ya el planeta, lo que está ocurriendo en este momento con la pandemia es una respuesta de todo esa forma de pensar y de actuar. Tenemos que rectificar nuestra forma de actuar. El email, ahorita lo escribo, pues, si hay por ahí, está pidiendo el email. La licenciada Salcedo, por favor, para que repita mi email en el chat, que es Cross Connect. Cross Connect es que tú llegas a un pass panel y conecta con un passcore a otro pass panel y continúa el cableado. Eso es lo que se llama un cross connect. Hay gente que lo llama espejo. Simplemente que el cable entra, haces un puente a otro pass panel y continúa. Eso sería un cross connect. El correo a la licenciada Salcedo, aquí está el correo de ella para recibir información acerca de capacitaciones. Voy a aclarar algo ya están colocando mi correo, la licenciada Reina Salcedo está colocando mi correo personal. En el chat, al principio del chat, hay un archivo. En ese archivo están nuestros cursos online. Miren, yo quiero que ustedes entiendan, porque hay gente que dice, no, pero es que yo sé de cableado estructurado, y yo sé de fibra óptica. Nosotros en estos cursos, no sé si lo notan en este webinar, no estamos pretendiendo decirles a ustedes qué dicen las normas. Las normas están ahí, se consiguen, le preguntan a la gente. Habrá gente que se informa mejor, hay informa peor. Nosotros en estos cursos lo que hacemos es desmenuzar las normas, tanto en fibra óptica como en cableado estructurado, en fibra óptica, en redes LAN, en redes de ciudad, en redes entre ciudades. O sea, tenemos una serie de cursos en ese aspecto. Nosotros desmenuzamos las normas y le decimos a la gente, puedes usar esto, olvídate de esto, a esto no le hagas caso. A esto tenemos que poner atención. Fíjense hasta dónde llega la desinformación. Que el 64% de ustedes dijo que había que montar categoría 6 para correr un Giga Ethernet. Y no es así, pero por eso es lo que les han venido diciendo. Eso es lo que les han venido diciendo y en los cursos de certificación de fabricantes. Es más, yo me siento muy feliz. He sido durante 25 años certificador de fabricante. Y cuando tú das un curso de certificación de fabricantes, te ponen unas esposas. Yo pongo como condición que las esposas estén medio sueltas. O sea, que yo puedo decir casi todo. ¿De acuerdo? Casi todo. Pero a uno le ponen las esposas. Hay quienes no le ponen las esposas, simplemente que es una persona que le repitieron las cosas y él no sabe ir más allá. Nuestros cursos van mucho más allá de simplemente divulgar lo que son las normas y las distancias, el código de colores, ese tipo de cosas que eso se consigue en todas partes. Aquí dice Juan Nava, aquí dice, son muy buenos, ok. William, hace tiempo hizo algunos cursos de cableado estructurado en Venezuela y son muy buenos. Muchas gracias, William. Gracias por eso. Y han ido mejorando, William. Cada país debe tener normas para este tipo de cableado. Sí, eso sería lo ideal, que cada país tuviera unas normas para este cableado. Ha habido países, no sé si mencionarlo o no, no voy a mencionarlo, pero ha habido países que han sacado normas y las he visto y ustedes pueden hacer así, lo pueden botar a la basura y son absolutamente inservibles. ¿Okay? Pero lo ideal es que cada país tenga su norma, pero lo ideal es que tengamos una norma latinoamericana. Por ejemplo, el cable Plenum, no, hay que olvidarlo, hay que borrarlo, hay que pulverizarlo, el cable Plenum en Latinoamérica. Eso por mencionar ejemplos. Miren, hay que dejar de usar fibra multimodo. O sea, eso suena muy raro, pero eso lo entendemos solamente cuando entremos en las capacitaciones. De todas maneras, también viendo los webinars, poco a poco van sacando mucha información, se meten en el canal de YouTube de Certitel y van a encontrar ahí varios webinars. Tenemos ya año y medio dictando los webinars, son muy populares y tenemos un canal muy activo. Y ahí van a hablar sobre las categorías. Pero oigan bien lo que estoy diciendo, no deberíamos montar más multimodo. Suena rarísimo, pero para eso hay que buscar la información. Aquí dice Sol Lozano, buen día. ¿Cuál software open source para documentación de cableado recomiendas? No he encontrado ninguno que me guste ni sea suficientemente
adecuados. O sea, los open source no he encontrado nada. Están hay algunos de fabricantes, pero no son open source. Aquí está el canal de Certitel para, de todas maneras, para la documentación, todos los fabricantes tienen sus galerías de vicio y de Bing, etcétera, etcétera, para que ustedes puedan, y normalmente tienes que dar los emails, a veces tienes que tener cierto contacto con el fabricante para que te permitan bajar las galerías de vicio y Bing para que ustedes puedan armar la documentación adecuadamente. Aquí está el ingeniero Boris Vázquez, nos pone el canal de Certitel de YouTube. ¿Alguna otra pregunta? Pueden hacer preguntas tanto por el chat como pueden abrir su micrófono también presente. Para quienes están por aquí, vamos a saludar a algunas personas de las que tenemos siempre presentes en estos webinars. Se están capacitando, William Soto, se están capacitando en fibra óptica. De hecho, vamos a decir que es una excepción este curso, este webinar de cableado estructurado. El 75% de nuestras capacitaciones son en fibra óptica. De hecho, el año pasado, los 6 webinars que dictamos, 5 fueron de fibra óptica. Este año, casualmente, hemos dictado 2 webinars, y los 2 webinars son sobre cableado estructurado, pero el fuerte de nosotros está en fibra óptica. De nuevo, pueden bajarse el archivo que está arriba, el primerito, el PDF que está ahí, donde está el resumen de todos nuestros cursos online. Aquí muchos saludos desde Manzanillo, César Ortiz, México. ¿Cómo verificar el dispositivo si soporta alto ancho de banda como para poder considerar categoría 6? Ok, el dispositivo si soportará alto ancho de banda como para poder considerar utilizar categoría 6. Fernando, nosotros a nivel de cableado, fíjate que hay un concepto muy importante. Cuando tú haces un cableado estructurado y ese cableado estructurado lo certificas, ese cableado estructurado va a funcionar a la categoría correspondiente. Si lo certificas a 5E, ese cableado va a soportar hasta 1000 megabits. Punto. Si lo certificas a categoría 6, de nuevo 1000 megabits. Si lo certificas a categoría 6A, va a soportar hasta 10 gigabits. Entonces, nosotros lo que hacemos, lo que certificamos son los cableados. Pero tenemos un problemita. Y ahí viene el problemita. Y aquí vienen dos bombitas que le voy a lanzar, que les va a indicar nuevos webinars que vamos a tocar y que estamos incluyendo dentro de los cursos. La primera, el problema que tenemos con los certificadores son los costos. Hay 3 fabricantes nada más que hacen certificadores. Entonces, cuando tú vas a comprar un certificador, te encuentras de una inversión solamente en cobre de alrededor de $10,000. Entonces, es muy complicado certificar. La primera bomba, en China no usan certificadores. ¿Por qué? Porque ellos no montan sino 5E. Punto. Y cuando tú montas 5E, lo que necesitas es un analizador de protocolo que te verifique si la comunicación, no sé si ahí viene, por ahí viene la pregunta, te comunique el cableado para verificar que soporta Giga Ethernet con los estándares de la IEEE, el BER, el Bit Error Rate, que debe tener la comunicación. Entonces puede hacer una certificación light de comunicación a Giga Ethernet. Entonces viene la pregunta, sí, pero ¿y si necesitan en China más velocidad? Fibra óptica. Ojo, y solamente monomodo. Allá tampoco montan multimodo. La decisión en China de no montar las categorías superiores y de no usar multimodo no fue porque la gente allá es buena, es que el Estado se mete. Acuérdense que es un Estado, un capitalismo controlado y el Estado dice, no, aquí no vamos a estar jugando con la multimodo ni con categorías 6, 7 y 8 y ese jueguito. Aquí se monta 5E y si alguien necesita más velocidad le monta una fibra monomodo. Se acabó y eso es lo que hay que hacer. Por ahí viene, y ahí viene la parte casi final de este webinar, está tan sobredimensionado el negocio de las categorías. Les voy a explicarles cómo funcionan las categorías para que entiendan. Originalmente, para poder transmitir Ethernet de 10 megabits y 100 megabits, tú transmitías por un par y recibías por otro par. O sea, necesitabas 2 pares. ¿Por qué montamos un cable de 4 pares? Porque los protocolos utilizaban en el RJ45 usaban los pares en posiciones diferentes. Entonces, ATM tenía unas posiciones, Token Ring tenía otras posiciones, Ethernet tenía otras posiciones.
Entonces, dependiendo del protocolo, la posición de los pares cambiaba. Entonces, se utilizaba siempre un par para transmitir y otro para recibir. Cuando se aumentó las velocidades, alguien dijo, ¿y por qué yo no uso los 4 pares bidireccionales? Y ese es el surgimiento del Giga Ethernet en cable 5E y en cable 6. Simplemente yo uso los 4 pares transmitiendo bidireccionalmente para transmitir a Giga Ethernet. Y después, por supuesto, separación, crecimiento, los separadores para llegar al 6A, toda esa cantidad de cosas le hemos ido aumentando. Pero la pregunta es, ¿quién necesita 10 gigas? A nivel de cableado horizontal, a nivel de estación de trabajo. Alguien me dirá, sí, yo conocí una vez a un tipo que necesitaba unos archivos monstruosos porque estaba trabajando en no sé qué cosa. Lo pueden necesitar son servidores, ojo, y esa es otra cosa, centro de datos es otra cosa. Lo pueden necesitar switches, pero estaciones de trabajo, 10 gigabit, 1 gigabit necesitan las estaciones de trabajo. Bueno, acaban de salir, esto es una bomba, por favor, los invito a que empiecen a investigar SPE, Single Pair Ethernet, el Ethernet de un solo par. Alguien dijo, si yo en un par, antes transmitía 100 megabits por un par, recibía por otro, pero si yo sé transmitir y recibir por un solo par, yo puedo transmitir y recibir a 100 megabits en un par. Si yo puedo transmitir a 100 megabits en un par, todo lo que es IoT, ¿no? Internet of the Thing, los famosos ciudades inteligentes, automatización inteligente, yo necesito es un par. Bueno, escriban, pongan a investigarse SPE, Single Pair Ethernet. Están ya los estándares y hay fabricantes empezando a ofrecer productos y para allá vamos. O sea, yo lo que necesito es un par de cable categoría 5E6, o sea, más que suficiente para transmitir a cuánto? A 100 megabits, porque el 99,9% de los dispositivos de automatización, eso es un ancho de banda inclusive sobrado. Ojo, y mirando por los lados, en las estaciones de trabajo dentro de unas oficinas también. ¿Ok? Pero bueno, eso sería, ya, quizás yo lo mostremos un webinar de cómo llevar o proponer Single Pair Ethernet para unas oficinas. Imagínense la disminución del cableado, de la conectividad, o sea, estamos hablando de, no que va a valer la cuarta parte, pero sí casi vale la cuarta parte del cable, porque lo que vale el cable es el cobre. Aquí tenemos, me los perdí. Los webinars de fibra óptica están disponibles en el canal de YouTube. Sí, señor. William, todos los webinars están disponibles en el canal de YouTube. Aquí me dice Tomás Romero, bueno, perdón, el mensaje directo, que no encuentra el PDF. El primer comentario arriba del chat, ahí está los archivos de PDF de los cursos. Si no lo vuelvo a poner. Aquí la licenciada René Salcedo nos dice que por favor si lo escriban para enviarle la programación de nuestros cursos, etcétera, etcétera. Aquí están Boris a todos. Aquí están los cursos de fibra óptica. Ajá, ahí están. Y los webinars. Ajá. En el chat, gracias, ingeniero Vázquez, puso el canal de YouTube de Certitel, como dicen los youtubers. Y por favor suscríbanse y marquen las notificaciones para que puedan tener esa información. Ok, sí, tienes razón. Si ingresaron tarde, no lo vieron. Tienes razón, discúlpenme. Voy a volver a poner el archivo. Voy a poner el archivo porque eso es cierto. Las personas que ingresaron más tarde no tienen el chat completo y no tienen el archivo. Entonces voy a volver a introducir el archivo. Discúlpenme ese detalle porque vamos a poner el archivo. Ahí está el archivo. Ese es el archivo del resumen de los cursos. Ay, se lo puse solamente a William Soto, no lo puse general. Disculpen, vuelvo a repetirlo.
Ahí está. Ahí voy a la 1, a las 2 y a las 3. Ok, entonces ahí tienen todos disponibles de nuevo el archivo PDF del resumen de todos nuestros cursos online. Para todos. Ok, si alguien no le respondió la pregunta, por favor me la vuelve a reescribir. Ya pasé hacia abajo. Nos toca ir despidiéndonos. Faltan un par de minuticos para completar la hora de este webinar. Como siempre, muy contento por la participación. Vuelvo a repetir, esto queda grabado y va a estar en el canal de YouTube. De todas maneras, ustedes van a recibir un correo en el cual les va a decir el link directo correspondiente. Me gustaría sacar una foto, porque no prenden cámaras, para sacar una foto así del webinar y nos despedimos. Prendan sus camaritas, los que quieran, los que no estén empijamados, y vamos a sacar una foto del webinar y despedirnos. Gracias, César, Cristian, Oscar. Bienvenidos todos ustedes. Vayan prendiendo cámara, no sean tímidos. Aquí Freddy, gracias. ¿Dónde cargaron los PDF? Sí, arriba, en los comentarios, en el chat, arriba están. Ahí dice compartido para todos. Dice no subió. Ok, de todas maneras, le escriben a la licenciada Reina Salcedo. No ha subido nada, ¿no? Bueno. Último intento antes de la foto del archivo por si acaso. No sé por qué no lo están viendo. Último intento, ahí está para todos, ahí está el archivo. Sí, pues. Arriba lo pisan, deben pisarlo, ese PDF deben pisarlo. Ok, vamos a sacar la foto. A la 1, a las 2 y a las 3. Prendan cámara, ahí vamos. Eso, allá. Gracias. Bueno, no me queda más nada que despedirme. De nuevo, anoten el correo de la licenciada Reina Salcedo, rsalcedo@certitelsa.com, la cual le pueden pedir información, incluyendo este archivo si están teniendo dificultades para verlo. Muy agradecido por su participación y nos estamos viendo en el próximo webinar, muy cerca, muy pronto.